En teoría, el comunismo es bueno, en teoría. En teoría, se supone que está grabando, aunque la clase pasada resultó que hubo un cacho que no se grabó, pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Buenas tardes, muchachos, bienvenidos a la tercera semana de la cuarentena, poco antes del fin del mundo. Curiosamente, esta semana, según el calendario oficial de la universidad, deberían ser vacaciones, pero pues ya que, ¿no? No hay diferencia, ¿no? Puede ser domingo, lunes, martes. De hecho, es martes. Yo creí que era lunes. Bueno, no importa. Vamos a darle un poco a esto para desentumirnos y vamos a ver cómo está este asunto de los principios. Este, por cierto, fue el último principio que hizo falta la semana pasada, que Melissa me hizo ver que se había cortado el video. Se me hace que por ahí presioné la tecla menos, que es la que tengo mapeada al fin del video, y bueno, por error lo corté antes, ¿no? Pero bueno, esto es precisamente la aceleración y desaceleración, ¿no? Lo que estábamos viendo, que les puse el GIF ahí en la plataforma, y que bueno, tiene más cuadros al principio y más al final, pero menos en medio. Esto se va a complementar mucho con el principio que vamos a ver hoy, que es precisamente el timing, junto con los arcos y la acción secundaria. ¿Estamos de acuerdo? Déjenme anotar unas cosas aquí que tenía a la mano. Y bueno, vamos a ver este asunto, ¿no? Vamos a cerrar un momentito esto. Y de hecho voy a ocupar mi mismo proyecto de la semana pasada, porque así los voy a ir poniendo todos en orden, ¿no? Entonces, después de nuestros anteriores principios, vamos al siguiente, que sería en este caso el séptimo principio, 7 de 12, ya saben. Y bueno, voy a tomar mi pincel. Ahí está. Ahí está más o menos funcionando bien. De hecho, siento que ya me... Ahí está. Perfecto. Un trazo más expresivo. Me gusta más ese. Y me he dado cuenta que me he entumido un poco por el uso de tanta Mac. Ya pasaba tantas horas en la escuela que ya hasta se me olvidó un poco cómo está la configuración de teclas de mi precioso teclado de Windows, ¿no? Pero bueno, vamos a darle. El séptimo principio son los arcos, y no esos arcos para lanzar flechas, sino el hecho de que cualquier objeto vivo, biológico, real, auténtico y existente, pues se mueve en arcos, ¿no? Vean, por ejemplo, mi dedo, ¿no? Cuando yo lo muevo, pues finalmente se mueve en arcos, se está marcando un arco. Incluso cuando yo muevo mi brazo se mueve en arcos. Cuando yo voy a hacer un movimiento como lanzar una pelota, se mueve en arcos. Cuando yo estoy caminando, se mueve en arcos. Todo se mueve en arcos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el séptimo principio son los arcos. Vamos a pensar, por ejemplo, un muchacho que va a aventar una pelota y no sé, vamos a retomar, por ejemplo, nuestro principio de pose a pose, ¿no? Entonces vamos a pensar aquí en este muchacho, va a estar aquí. Aquí va a estar su manita. Aquí va a estar su pierna. Tiene una pose medio rara, pero bueno, bear with me. Voy a darle aquí para crear un nuevo cuadro. Se ve poquito, pero ahí se ve. Y bueno, vamos a hacer de cuenta que mi siguiente pose clave va a ser esta. Bien raros mis personajes, pero bear with me. Y digamos que la última pose va a ser algo así. Qué brazote le salió a este morro, ¿no? Y de hecho, en teoría, sería este pie, ¿no? Está un poco exagerado, pero bueno. Ya después vamos a ver cómo funciona eso. Entonces aquí está mi animación, ¿no? Mis poses clave para mi animación. 1, 2, 3. Va a aventar una pelota. Entonces aquí, bueno, vamos a crear unos cuantos cuadros intermedios. Yo creo que voy a crear unos 2. Entonces, por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es dibujar a este muchacho, pero va a empezar a extender su brazo.
También su pierna se va a empezar a flexionar. Vamos al siguiente cuadro, que tiene que unir estos dos. Entonces su cabeza va a ir aquí en medio, su brazo, con lo que sea que esté agarrando, va a ir aquí, su pierna en medio, y ahí está, ¿no? ¿Ya vieron cómo está tomando además un impulso? Retomando nuestro increíble principio de la anticipación. Entonces, si se dan cuenta, aquí podemos ver, vamos a cambiar el color, que nuestro movimiento va a ser precisamente un arco. Ahora vamos a hacer estos cuadros de aquí, entonces vamos a darle un par de cuadros nuevos. Vamos a poner el papel cebolla para ver dónde estamos y a dónde tenemos que ir. Y voy a poner mi color rojo, que es el que yo estaba trabajando, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el arco va a servirme incluso como una suerte de riel, si quieren. Estaba viendo que no estuviera grabando. Para el movimiento de mi personaje, ¿no? Siguiente cuadro, vamos a ponerle igual aquí F7. Medio exagerado de los pelos, pero bueno. Quieran o no, ahí está, ¿no? Ahí está mi personaje que avienta algo. Y si queremos seguir con nuestros principios y ver que de nuevo que todo se complementa, pues podemos hacer que lo aviente, digamos que en este cuadro. Y bueno, digamos que si va a aventar algo como una pelota, pues se va a aplastar, ¿no? ¿Se acuerdan de Squash and Stretch? Vamos a hacer aquí otros cuadros en los que vamos a hacer que baje un poco la pose. Vamos a hacer la pose clave. Entonces, por ejemplo, este muchacho. Ajá. Va a venir hasta acá. Vamos a hacer eso. Soy muy malo dibujando cuellos, creo. Ahí está el muchacho, ¿no? Ahora parece un simio. Está muy raro. Pero bueno, esa es la nueva pose clave, ¿no? Entonces vamos a hacer los cuadros intermedios entre estos dos, ¿no? Entonces, para empezar, pues va a tener que ir bajando su bracito. Y curiosamente el brazo también baja en un arco. Entonces ahí está, ¿no? Va a aventar esa pelota y luego regresa el bracito. La pelota finalmente pues nunca vamos a ver que se recupere su forma, ¿no? Porque sale volando del cuadro. Pero bueno, aquí tenemos un ejemplo de este ejemplo que estábamos diciendo del séptimo principio, que son los arcos, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, en una persona caminando. Vamos a hacer aquí otra animación. Y nuevamente, ¿no? Vamos a poner aquí a un muchacho. ¿Sí se ve bien ahí? Sí. Y sigue grabando. Según esto, sí. Vamos a hacer aquí a una persona caminando. Vamos a hacerle sus piecitos. Vamos a crear el siguiente cuadro. Vamos a pensar de nuevo en poses clave. Me está preguntando del autosalvado de Flash o Animate en este caso.
Vamos a borrar aquí, para que se vea que es esta pierna la que está enfrente. Y veamos en qué cuadro empezamos. Vamos a darle F7. De hecho, un ciclo de caminado es tan sencillo que igual ni siquiera necesita frames intermedios, a menos que le queremos poner más detalle, ¿no? Vamos a borrar esto. Y creo que ahí está. Vamos a ver. Igual le faltan... Creo que le faltaría ahí un cuadro, quizás. Este muchacho tiene aquí su mano en el bolsillo. Y creo que se ve un poquito mejor, ¿no? Y regresando a nuestro principio que nos interesa en este caso, pues nuevamente podemos ver cómo los pies, al caminar, crean, de hecho si enciendo todo mi papel cebolla se va a ver más claro, aquí está el arco, ¿no? Como pueden ver, los pies se mueven en un arco casi perfecto, ¿no? Igual y si le doy más tiempo a cada cuadro se va a ver mejor, no se va a ver tan rápido. Tomen en cuenta que estoy a 12 cuadros por segundo. Sí, creo que se ve más decente el muchacho caminando. Creo que ya vi dónde le falta un cuadro. Ajá, aquí. F7. Ahí brinca mucho. Vámonos a rojo. Vamos a un pincel normal. Y vamos a dibujar rápidamente este cuadrito que según yo era creo que el que hacía falta. Ajá, creo que ya se ve un poquito menos cortado ahí, ¿no? No fue mucho, pero vean, ahí está, ¿no? Ahí está el movimiento de las piernas que crea el arco, ¿no? Entonces, de nuevo, los movimientos naturales, entonces, están llenos de pequeños arcos, ¿no? Incluso, por ejemplo, la gravedad, cuando pensamos en un personaje que salta, como por ejemplo este que tenemos aquí en nuestro principio de pose a pose, pues vean como también el movimiento, que lo que caracteriza es un arco. Incluso los brazos, si los seguimos, van a crear otro arco. Entonces ese es un movimiento muy natural y realista, y precisamente al momento de estar animando, pues por lo general tenemos que estar viendo ese tipo de cosas, ¿no? Que los movimientos se hagan en arcos, que se hagan en formas curvas, porque si no se van a ver extraños, ¿no? Se van a ver como toscos, ¿no? Y eso pues, va a hacer que no se vean que no se vean bien, que no se vean atractivos, ¿no? Nuevamente, esto es uno de los principios de animación. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora vamos con otro principio que espero que no se confunda mucho con la acción complementaria y la acción superpuesta, y es la acción secundaria. ¿Qué es la acción secundaria? Déjenme aquí ya creé 2 escenas de más. Ahí está. Vamos a pasarnos para acá. La acción secundaria son acciones que se realizan todas al mismo tiempo de manera independiente, muy independiente,
de que sean resultado de la animación del objeto principal o no. Si recuerdan, por ejemplo, la animación complementaria es, por ejemplo, algo así como el cabello o la ropa, ¿no? Cuerpos blandos que reaccionan cuando, vean, no la moví en una semana, cuando mueve el objeto principal y otros objetos están vinculados a él, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la acción complementaria son las piernitas de Shadow que se siguen moviendo después de que yo dejo de mover el cuerpo principal, ¿no? Esa es una acción complementaria. Y una animación superpuesta es cuando sí tienen una relación, pero digamos que no es tan directa, ¿no? Como por ejemplo los brazos, que cuando por ejemplo aquí nosotros vemos, bueno, en este caso no en el personaje que camina, porque él tiene los brazos en el bolsillo, entonces no hay animación, pero sí por ejemplo en el morro del brinco, ¿no? Porque él tiene aquí una animación que es la del salto, y la animación superpuesta son los brazos que están haciendo el movimiento para empujarse y caer, ¿no? Bueno, entonces la animación secundaria son varias animaciones al mismo tiempo que crean una animación más compleja, simple y sencillamente porque todas funcionan al mismo tiempo. Les voy a poner un ejemplo sencillito que siempre me ha quedado muy claro. Un automóvil. Vamos a dibujar aquí un increíble bólido, pero lo vamos a dibujar por partes. Vamos a hacer de cuenta, por ejemplo, que este va a ser el cuerpo del carro. Disculpen si está un poquito feito. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces este es nuestro objeto principal, digamos, ¿no? Una acción complementaria puede ser, una acción secundaria es, por ejemplo, la rueda, ¿no? Entonces digamos que yo aquí voy a hacer que ahí está, ¿dónde estamos? Aquí. Ajá. Que tenga una animación secundaria. Esto es un objeto y tiene su propia animación, que en este caso es no tener animación. Y la rueda es otra animación. Aquí hablando del auto, podemos, por ejemplo, ponerle otra rueda. Que se va a estar moviendo para sugerir la velocidad. Entonces estas son animaciones secundarias. Otra animación secundaria que podemos poner es, por ejemplo, tierra, como si el auto fuera muy rápido, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces tenemos una animación, dos, tres, pero de nuevo no depende, digamos que directamente, no están unidas. De hecho, de alguna manera, la animación complementaria y superpuesta dependen de que estén unidas al objeto real. Y en este caso, bueno, sí, las llantas están unidas, pero de alguna manera no dependen tanto. Es como difícil de definir, pero la cosa va por ahí. Otro ejemplo que podríamos poner aquí, por ejemplo, sería también si hacemos unas líneas de acción, las famosísimas líneas cinéticas, que finalmente se llaman así de movimiento, ¿no? Voy a crear aquí otras. Ahí está, ni se va a ver. Ahí. Ahí está. Que me equivoqué de botón. E hice una copia del cuadro pasado y no creé un cuadro blanco nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, como pueden ver, esas animaciones secundarias, pues aquí son las que me permiten darle toda esta vida y esa energía al dibujo, ¿no? Se me ocurre otra, por ejemplo, vamos acá y vamos a dibujar, por ejemplo, un rostro, o vamos a tratar de dibujar un rostro. Vamos a hacerle aquí unas cejas. Vamos a hacer un rostro de un hombre más maduro.
Vamos a hacerle aquí sus entradas de cabello. Y como pueden ver, pues no tiene ojos ni boca, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a crear otra capa. Y en esa capa voy a hacer una boca, ¿no? Y por ejemplo la boca puede tener su propia animación, ¿no? Como por ejemplo estar molesto. Y luego otra vez relajado, ¿no? Aunque también parece que está masticando. Y podemos, por ejemplo, aquí ponerle un ojo. Y el otro ojo, porque por lo general pues funcionan en pares. Podemos hacer que cierre el ojo. Y luego lo vuelva a abrir. Y ahora esté viendo para acá, ¿no? Luego podemos añadirle otro cuadro en el que lo vuelva a cerrar. Y lo vuelva a abrir y nos lleve al primer cuadro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí tenemos una animación que en este caso es un cuadro fijo, que puede ser precisamente los ojos. Y luego tenemos dos animaciones secundarias. No son complementarias ni superpuestas, son animaciones secundarias, que son la boca y los ojos. Es decir, no dependen del movimiento de la otra pieza, no están independientes. Aunque como se pueden dar cuenta, pues aquí es muy difícil ver qué es lo que está pasando, porque la animación es continua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, básicamente a eso vamos a ir con nuestro tercer principio del día de hoy, que es el timing, que es muy parecido a la aceleración y desaceleración, pero que también está muy vinculado a la puesta en escena. ¿En qué consiste? El timing se refiere a darle un mayor número de cuadros de animación a las acciones para hacer más claro el mensaje o denotar una acción con más claridad. Entonces, por ejemplo, aquí lo que podríamos hacer es, por ejemplo, que cuando tenga los ojos abiertos, esa animación va a durar más tiempo. Aquí en Animate se puede hacer muy fácil, porque solo le doy F5 a un dibujo, y entonces ese dibujo ya se va a quedar más tiempo activo, ¿no? Luego puede pasar otra animación. Vamos a apagar tantito esto, porque si no me confundo. Como los ojos abiertos hacia el otro lado, le puedo dar más tiempo, y luego se regresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pueden verlo que mi primer dibujo dura 5 cuadros, luego los otros duran menos, luego otra vez dura 5 cuadros y luego se regresa, ¿no? Entonces, si yo veo mi animación completa, ven cómo ahora ya tenemos una lectura más compleja. Ahora ya entendemos que el personaje está de alguna manera inquieto viendo hacia los lados, ¿no? Está viendo hacia un lado, está viendo hacia el otro, ¿no? Le damos más peso a unos cuadros que a otros y con eso hacemos más claro la narrativa, ¿no? No es necesario, no funciona solamente para esto, sino que incluso se puede hacer para muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, les voy a mostrar otro ejemplo que a veces se encuentran mucho en como referencias, ¿no? Y es, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que queremos sugerir el peso de un objeto, ¿no? Entonces digamos que aquí va a caer una esfera, voy a hacer sus cuadros, en este caso sus cuadros clave,
Y ahí está, ¿no? Vamos a hacer aquí unos cuadros intermedios para que... En este cuadro... Espérenme tantito, es que luego con el papel sobre ya me pierdo. Ajá, en este cuadro están dos que no deberían estar así. Ahora sí. Aquí también vamos a darle un cuadrito extra. Entonces vean esto, ¿no? Y luego le vamos a dar más cuadros al final a este último dibujo. ¿Qué entendemos de esto? Bueno, entendemos que, por ejemplo, en este caso lo que está cayendo pues es un objeto como de goma porque se deforma, aunque cae bastante rápido, y no es un objeto tan pesado porque hasta rebota en el suelo. Tiene más cuadros de animación que nos denota eso, ¿no? Aquí vamos a hacer otro objeto que parece tener las mismas cualidades, pero en el segundo cuadro se va a deformar muchísimo. Y eso es todo. De hecho, les voy a hacer a los dos un cuadro extra al principio, para que se vea que caen de un poquito más arriba. Y a ti también. Ahí está, ¿no? Pero vean la animación. Entonces aquí, por ejemplo, en el timing podemos ver, con el timing, con el número de cuadros, controlando el número de cuadros, podemos ver otra cosa muy clara y creo que todos ustedes la entenderán bien, ¿no? Esta figura del lado derecho es más pesada que la del lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí se ve bien la animación. Es más pesada porque tiene menos cuadros. Parece broma, pero ese pequeño efecto, ese número de menos cuadros, hace que el efecto sea más intenso, ¿no? Entonces uno es más ligero y el otro es más pesado, aunque los dos tienen su squash and stretch. Esta animación nos deja en claro cuál es el objeto más pesado y cuál es el más liviano. ¿Estamos de acuerdo? Si queremos hacer otro ejemplo con este mismo principio, vamos a movernos para acá y, por ejemplo, vamos a pensar nuevamente, no sé, me viene a la mente, de nuevo, digamos, un muchacho que está practicando unas katas de karate, ¿no? Si alguno de ustedes sabe artes marciales, pues es fantástico, ¿no? Yo nunca estudié artes marciales, y que mi abuelo era maestro de karate. Bueno, ahí está, ¿no? Vamos a hacer el siguiente cuadro. ¡Uy! Vamos a acomodarlo un poquito. Y vamos a hacerlo un poquito más chiquillo, ¿no? ¡Uy! Aquí vamos a utilizar además, por ejemplo, el principio del is in y el is out. Y sin querer ya hicimos una animación directa y no pose a pose. Entonces, por ejemplo, aquí el muchacho pues se va a ir recuperando de este tremendísimo golpe. A ver, animate, gracias. Que acaba de soltar. Fue un golpe tremendísimo.
está. Y quiero que regrese un poco al primer golpe, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner F7. Y vamos a hacer que trate de regresar lo más posible. Ahí está, ¿no? Ahí está el golpe, ¿no? Aquí le faltaría, por ejemplo, un poco de anticipación. Vamos a poner esto bien aquí en su lugar, que no se salga. Entonces lo que vamos a hacer es agregarle aquí un par de... Le voy a agregar un par de cuadros, yo creo. Entre estos dos. Entonces voy a hacer que... se flexione. Y se prepare para el golpe, ¿no? ¿Ya vieron? Como este cuadro de anticipación nos interesa más y también el del principio de la pose, recordando, por ejemplo, que seguimos en esta cuestión del timing, pues vamos a darle un par de cuadros más, dándole aquí, por ejemplo, F5. Entonces estos cuadros van a durar un poco más de tiempo y luego ya va a ir la animación del golpe. ¿Ya vieron? Ya se ve mucho mejor. Tiene anticipación, squash and stretch y timing por la salida, ¿no? Pero si se dan cuenta, entre la anticipación y el momento clave en el que está dando el golpe, que es este cuadro, no hay cuadros intermedios. Hay muy poco, no hay ningún cuadro, se va de una acción a otra. Entonces ahí también estamos usando el timing para determinar cuántos cuadros son necesarios para vender la fuerza de la acción. Si yo, por ejemplo, voy a copiar todos estos cuadros y voy a pegarlos acá arriba en otra capa. O mejor aún, para no complicarnos, los voy a pegar después. Ahí está, ¿no? Entonces ahorita vas a dar dos golpes. Pero, por ejemplo, si en esta segunda animación creo cuadros intermedios entre los dos, entre la pose de anticipación y el golpe, ahí está. Vamos a crear aquí otro. Vamos a crear otro. Pues ahora vean lo que pasa, ¿no? Da golpe fuerte y luego el otro parece que lo da como desguanzado, como sin ganas, ¿no? Porque hay muchos cuadros de animación entre ambos estados, ¿no? Bueno, esto no lo puedo hacer más grande, quería hacerlo más grande, pero bueno, creo que ahí más o menos se ve, ¿no? Entonces a eso se refiere el timing. En algunos lugares lo van a encontrar también como ritmo, algunas traducciones, ¿no? Y se refiere precisamente a esto, ¿no? Darle el número de cuadros que requiere una animación para vender la fuerza o el peso o incluso la personalidad, la intención, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vimos los arcos, las acciones secundarias y el timing, ¿no? Aquí si buscamos el arco, vamos a irnos a la otra pantalla. Pues claro, aquí está, ¿no? Se ve poquito, digamos, pero se ve. Y ya vieron la cabeza cómo se mueve en un arco también. Y el golpe es un arco. Incluso la rodilla cuando regresa también. Aquí como rebota la pelota en un arco.
¿Sí? Bueno, aquí si quisiéramos pensar, por ejemplo, en una acción secundaria, quizás para nuestro personaje, pues podríamos pensar quizás en una explosión de energía, que además nos va a ayudar a vender el efecto del golpe con mayor claridad. Si quiero que el efecto sea mucho más intenso, pues ya saben, poquitos cuadros. Y aquí un último cuadro nuevo para que desaparezca completamente. Ahí está, ¿no? El primer golpe además es más fuerte porque hasta tiene ese efecto de shock, que es una acción secundaria, y el segundo no lo tiene y por eso se ve más desguanzado, aparte de que el timing, de que tiene más cuadros, nos vende la animación con menos ímpetu. ¿Estamos de acuerdo? Esto va muy de la mano de un principio que vamos a ver la otra semana, que es la exageración. Pero bueno, al menos por ahora, pues estos son nuestros principios de esta semana, ¿no? Arcos, acción secundaria y timing o ritmo. Acuérdense, entonces, ¿cuántos cuadros va a tener una animación? ¿En qué momento va a determinar la intensidad y claridad de lo que ustedes quieran decir en esa animación? Algunas animaciones van a necesitar más cuadros y otras van a necesitar menos. Y como se dan cuenta, pues tampoco dejo de lado los principios que vimos al inicio. Por eso todos los principios, como todo lo que yo siempre les he dicho aquí en clase, ¿no? Estas cuestiones no se sobreponen o cuando aprenden algo olvidan lo anterior, sino que todo se tiene que ir complementando, ¿no? Entonces se dan cuenta y hay un poco de todo. Incluso, por ejemplo, esta explosión en el puño, pues también, por ejemplo, nos puede servir como puesta en escena, ¿no? Pero bueno, eso es todo por esta semana. Curiosamente, también les quería comentar, que de hecho no lo hice, pero me pareció muy interesante que su compañera Melissa había hecho, y Anaid creo también, algo interesante, y era que para hacer sus animaciones lo que usaron fue pues una pequeña libretita o unas hojas sujetas con una pinza de papel. Entonces también era súper claro porque podían dibujar cuadro por cuadro y pues ya nada más hacían esto. Y se veía la animación. También puede ser una propuesta interesante si quieren hacer, si quieren probar su animación de manera más fácil, ¿no? Como artilugios de animación tradicionales. A ver si les pongo un videito, así como fenakistiscopios, traumatopos. Hay un montón de cosas bien interesantes, ¿no? Igual y hasta de proyecto de fin de cuarentena podríamos hacer algo así. Uy, qué buena idea. Bueno, por ahora eso es todo. Espero que ahora sí no se quede mucho. Ahorita voy a revisar bien que esté completo el video. Y nos vemos la otra semana. Ahorita voy a revisar sus trabajos de la segunda semana, ¿va? Cuídense y acuérdense, no salgan de su casa y lávense las manos. Nos vemos entonces. Bye.